Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios junto a Emanuel Soto y Carlos Natal. Y oye, llegamos ¿a qué episodio? ¡Al 20! ¡Sí, yo me puedo quitarlo! Claro. Llegamos al episodio 20. Mira, y sí, se nos pudo dar la sorpresita que teníamos pautada. Y eso que intentamos hacerlo antes, pero el episodio 20 ¿el qué? No, era el episodio 20. Eso era el plan de Dios. Todo fue controlado. Sí. Fuera de nuestra mano, tuvo que pasar ahora. ¿Qué puedo decirle? Gracias al Señor tenemos esta oportunidad donde ahora vamos a estar grabando nuestros episodios, específicamente los episodios regulares, aunque vamos a ver qué hacemos con los episodios de pregunta también, de los miércoles. Poquito a poco, sí. Para si es la primera vez que nos escucha, nosotros estamos tirando un episodio cada domingo y miércoles a las 8 de la noche. Los domingos, que son los episodios como estos, son los episodios regulares donde tocamos diferentes temas de capítulos de libros. Y los miércoles respondemos algunas preguntas, diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? A veces relacionadas al tema que estamos discutiendo, como a veces no. Cosas que saquen del corazón. Hay gente que va donde mí y me dice, mano, yo nunca escucho gente que habla de esto. Como, sí, cuando ven el miércoles pasado, yo hablé del ayuno. No tiene que ver nada con esto, pero la gente estaba bien curiosa con el ayuno. No, literal. Y es un tema interesante. A mí me gustó el episodio. Yo lo escuché completo. Era bien difícil dejar de hablar. Y ahí me pongo un episodio del ayuno. Porque son tantas cosas. Es que el ayuno, No sé. No se habla casi. Y hasta yo cuando estaba estudiando y leyendo cosas, yo estaba como que... Pues yo no he escuchado mucho del ayuno. Y estaba cool. Estaba muy bueno. Bueno, si es la primera vez que está con nosotros, estamos discutiendo actualmente el libro La Iglesia, ¿por qué es importante?, del autor Jeffrey Johnson. Y hoy, en específico, vamos a estar discutiendo el capítulo número 1 del libro, titulado ¡Wow! ¡Qué edificio bonito eres! O tienes, perdón. Eres bonito, pero sí. La iglesia tiene. Sí, qué bonito edificio tienes. ¿A qué se refiere eso? Yo recuerdo que yo contesté una de las preguntas de miércoles donde hice la pregunta, ¿la iglesia es un edificio? La respuesta obvia es no. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio, sino que la iglesia es el cuerpo de creyentes. Y este tipo de malentendido cuando se dialoga sobre la iglesia ocurre tristemente porque no tenemos un conocimiento base de lo que la Biblia dice sobre la iglesia. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad, Giancarlo? Y es bien común, especialmente gente que no va a la iglesia, dicen, pues lo ven así, yo no voy a la iglesia, como si fuera un lugar que es físico, me dicen. Lo ven como edificio, ven que es como cuando dicen el hogar se rompió, ya no tenemos iglesia. Dicen, no, porque ya está la gente. Por favor, lee la Biblia, la gente estaba en una sinagoga afuera en los. No, sí. La iglesia, para reunirse, por lo menos en el primer siglo, ellos se tenían que esconder. Incluso hay un libro, no me acuerdo bien el nombre, pero era la iglesia de las catacumbas. ¿Por qué se les conoce de esa forma? Porque ellos se tenían que esconder de la persecución que tenían. Para ellos reunirse no era meramente una obligación, era un privilegio, era un deseo porque se iban a reunir con sus hermanos en la fe que estaban padeciendo las mismas cosas. Y esto es algo que vamos a estar discutiendo aquí de la unidad de la iglesia. Algo que vamos a vivir, porque me encanta que la Biblia da vuelta, ¿verdad? Como empieza al principio en persecución, ahora está un momento bien tranquilo, ¿verdad? Aunque técnicamente todavía, obviamente, lo atacan, sí, pero bien online, bien verbal. Pero eventualmente vamos a volver a ese tiempo. Puede ser. Y hay otros países donde ya están ahí, donde ya la iglesia está siendo perseguida. Sí. Aquí lo que es Puerto Rico, Estados Unidos, porque tenemos esa constitución que hasta ahora está en pie. Tenemos esa libertad de expresión hasta el momento. Por ahora. ¿Verdad? Uno nunca sabe cuándo eso se puede. Sí. Ya han hablado de cuántas veces han hablado de que banear la Biblia o sacar algunas cosas porque no son muy asociable, muy agradable. Que no están al día. Vamos a decirlo de esa forma. No estamos al día. Y como no estamos al día, no estamos con la cultura, la iglesia no es relevante. Exacto. Pero, de nuevo digo, ¿qué es la iglesia? Mira, la iglesia son las personas que Dios redimió. Mira cómo dice Jeff. Él dice, una iglesia local es la comunión de un cuerpo de creyentes que por el Espíritu Santo han sido llamados fuera de este mundo de tinieblas
y han sido unidos espiritualmente en un solo cuerpo junto a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mira, de nuevo repetimos, la iglesia es un grupo, un cuerpo de creyentes llamado por el Espíritu Santo. Y eso es bien importante, que Dios nos sacó de este mundo. Y una pregunta, Jan, ¿Dios nos sacó de este mundo para que seamos como este mundo? Obvio, no, por algo Él lo quiere sacar, por algo le enseña misericordia, por algo Jesús existió. La razón que somos cristianos es de Cristo. Tenemos la cruz como nuestro símbolo, es por algo. Exactamente. Tristemente es algo tan obvio, pero es algo que nadie piensa ya. Mira, el significado de la cruz es como Jesús mismo dijo que el mundo nos va a odiar. A ese nivel. Y mira por qué, porque creemos y le seguimos a Él. Sí. ¿Qué quiere decir eso? De por sí, cuando tú dices ser cristiano, tú te estás yendo en contra de lo que este mundo apoya. Tú te estás yendo en contra de lo que este mundo aprueba, en contra de Dios. Es natural que la gente lo rechace porque todo el mundo está haciendo pues lo mismo. Y venimos nosotros como cristianos a decir que no. No, claro que la gente lo van a tirar para el piso y lo van a jugar para el caramba, chacho. Sí. Y acuérdate que el príncipe de este mundo es Satanás. El que está dirigiendo muchas cosas que están pasando en este mundo es el diablo. Y si tú no le sirves a Dios, si tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Y ¿verdad? Lo decimos con esa confianza porque eso es lo que dice la Biblia. Y no es que, ay, no, pero es que yo no sigo ninguno. No, papi, sigue el diablo. Sí, y eso es lo que vamos a estar discutiendo. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia local? Porque hay que especificar un poquito en la iglesia local. Porque las personas tienden a menospreciar el propósito por el cual se congregan. Y aunque no vamos a estar tocando ese tema en específico, si nosotros como iglesia entendemos el propósito por el cual la iglesia está, el propósito por el cual la iglesia debe reunirse, yo entiendo que se nos haría un poquito más fácil el ir y motivarnos a congregarnos con nuestros hermanos. Y todo cristiano tiene que poder decir estas cosas. Cuando un ateo te diga, ¿por qué tú pones la iglesia? Pues creo, no solamente sea porque creo en Cristo, sí, primordial, pero si tú no sabes explicar el propósito de la iglesia, por qué tú vas, las funciones, la misión, tú sabes, las cosas que uno puede hacer juntos, porque hay que hacer tanto, porque... O sea, y tristemente mucha gente no sabe explicarlo. La gente dice, ¿por qué? Pues porque hay que ir. Sí. Porque si no voy, me voy para el infierno. Y mira, y no se trata de meramente si no vas, te vas para el infierno. No se trata de eso. Mucha gente ese es el miedo que caigan. Es que ese es el miedo que caigan. Que por una parte es bueno que tú tengas miedo a Cristo, pero lo que sucede es lo siguiente, Jan. Si tú, cuando vas a invitar a alguien a la iglesia, lo amenazas con que va para el infierno, se te va a hacer un poquito difícil, ¿verdad? Como que mantenerlo ahí. Hey. Porque cuando esa persona se empieza a congregar, digamos, por la misericordia de Dios, se empieza a congregar, incluso hasta se convierte. Tristemente va a ser con la intención equivocada de que, pues yo lo que quiero es librarme del infierno y tener un pasaje gratis para el cielo. Pues la forma de hacerlo es yendo a la iglesia. Y de nuevo lo van a decir mal. Y mucha de esa gente cae en la trampa de ir a la iglesia, o sea, hay cosas de la iglesia, pero afuera no aplicar la misma vida. Y ahí es que va ¿cómo era el otro día que estamos leyendo de esos cristianos? Tibio, también tibio, pero no me acuerdo que él había dicho, que lo dijo tan jaspado. Y yo digo, carnales. Carnales, yo creo que eran carnales, sí. Los cristianos carnales, que se contradicen bien brutal, pero es que es la verdad. Sí. Esos cristianos que ellos juran, ¿verdad? Y dicen, sí, hombre, bueno, yo creo en Dios. Y tienen doble vida. Aunque ellos no lo vean así. Porque dicen, yo voy a la iglesia, ¿sabes? Porque ellos están, they're hitting check marks. Yo hago esto, yo hago esto, estoy salvo. A lo católico. Pero nada. No así. Y cada vez más popular. No así. De nuevo, si la iglesia entienden por qué es iglesia, porque esto es importante. La iglesia es iglesia por lo que Cristo hizo por ellos, no por lo que tú hagas. Exacto. Es por lo que Cristo hizo por ellos. Eso es una de las cosas que Giancarlo está tratando de decir. No se trata de cuánto yo hago para Dios lo que me salva, sino lo que Dios hizo por mí, lo que me salvó a mí. Y todas estas cosas que vamos a hablar, el propósito de la iglesia, no es cosas que nosotros estamos diciendo, yo creo que esto es lo que debemos hacer, esto que Dios lo mandó a hacer. Exactamente. Y mira lo que entonces dice Jeffrey, que es la naturaleza de la iglesia. Él lo pone en 3 puntos. Es una unión, un cuerpo de creyentes santificados y que se le ha encargado la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a estar discutiendo de forma breve cada uno de estos puntos. Lo primero que él dice es que la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes. Mira lo que él dice. La salvación no solo ha reconciliado a Dios con el hombre, sino que también tiene hombre
hombres unidos entre sí. Y él cita Efesios capítulo 2, versículo 14. Giancarlo, ¿qué dice Efesios 2, 14? Aquí usando la Biblia que no es mía, pero está linda, está bien linda. Se la presté. Ok, vamos aquí. Efesios 2, 14, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está. Eso está bastante claro. Él derribó la pared intermedia de separación. Eso es importante que lo entendamos, porque, como digo, tenemos que entender que cuando Cristo vino, él era judío. O sea, él nació de descendencia judía. La salvación, dice Jesús, venía de los judíos. ¿Por qué? Porque la promesa primero era para el pueblo de Israel, donde Dios le prometió a Abraham, y por medio de tu simiente serán benditas todas las naciones. Lo que el pueblo judío no sabía ni entendía es que esa promesa se iba a extender aún a los gentiles, donde a través de un solo sacrificio, no solamente judíos, sino gentiles como nosotros, todo aquel que no es judío también puede participar de esa misma bendición. En otras palabras, el mismo Espíritu Santo que le dio a los judíos es el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Claro está, el judío y el gentil que creen en Cristo. Eso no cualquier judío ni cualquier gentil. Sí, porque ahí ustedes saben que hay muchos judíos que todavía niegan a Jesús. Exactamente. Lo ven como fue un profeta sabio, fue un hombre sabio, un maestro sabio, eso fue todo para ellos. Y ¿sabes qué? Algo que yo puedo ver de esto. Tú no eres iglesia simplemente porque tú naciste dentro de una iglesia. No. Yo creo que eso está claro. No, O sea, tú no eres cristiano porque tú naciste de una familia cristiana. Es como cuando alguien es pastor y se casa, automáticamente la mujer no es pastora. Eso es así. Lo mismo que si la mujer mía es doctora, yo no soy doctor. ¿Sabes? Yo tengo que estudiar, yo tengo que pasar por un proceso y convertirme en un doctor. Exacto. Yo tengo que tener unos credenciales para demostrar. Mira, ahora mismo, digamos que yo tuviese hijos, tengo 2, 3 hijos, ¿verdad? Y eso no es que automáticamente después que ellos lleguen a cierta edad ellos son cristianos. Ya, son salvos y son cristianos. No, o sea, mi llamado, si soy papá, mi llamado es criarlo en la verdad, instruirlo con la palabra de Dios, enseñarle el camino de vida, claro está, predicarle el evangelio. Sí, exacto, predicarle. Y que la persona que realmente lo puede salvar a la hora de la verdad es Dios. Porque yo siembro la semilla, otro es el que riega, dice Pablo, pero el que da crecimiento es Dios. Lo va a sacar, sí. El que da crecimiento es Dios. ¿Ok? Algo importante que también él dice, que me gusta, él dice, Cristo es la vida de todos los que creen. La vida que cada creyente tiene en Cristo se convierte consecuentemente en una vida que es compartida por todos los creyentes. Eso es importante. Énfasis en compartida. Eso es importantísimo. Gente, el mismo Espíritu Santo que se nos dio a aquellos que creyeron, a otras personas que también creen, Dios se los va a dar. Y a veces esas personas que creen no necesariamente son los que te caen bien. Tal vez era tu peor enemigo. Incluso cuando el apóstol Pablo se convirtió, la iglesia no lo creía todavía. Válgame, si es que ese hombre... Recuerden que el apóstol Pablo era perseguidor letal. Letal. Que la gente va a decir, pero si era tan bueno. Mira, no me pongo sus zapatos y hubiera estado igual. Yo hubiera sido el primero y decía, ¡no, papi! ¡No! Sí, porque, mira, lo primero que le viene a la mente a uno es lo siguiente. Y si me está mintiendo es una trampa, ¿verdad? Para cogernos todos. Exacto. Sí. Y si es una trampa para después cogernos en la noche y gestarnos. Eso podía pasar, claro que sí. Sí. Pues el apóstol Pablo cuando se convirtió no fue que la iglesia lo aceptó rápido. Hubo un proceso. Se tuvo que probar. Incluso fue Bernabé, si no me equivoco, el nombre de él, que fue el que habló con la iglesia para que lo pudieran recibir. Sí, imagínate. Él abogó por Pablo antes de que otra gente abogara. Para verle la cara, chacho. Sí. Y ahí es que viene la importancia. Pablo, si hubiese sido otro, hubiese dicho, pues no, yo lo hago solo. Esto me salvó a mí más nada, yo me encargo de predicar, no. Ese hombre amaba tanto a la iglesia que él está dispuesto a hacer lo que sea, con tal de que la iglesia creciera como él quería, que como Cristo quería. Que toda la vergüenza que él tenía que cargar, todo el arrepentimiento. Pero más que todo eso, era su fe en Cristo, él sabía que el propósito, él no lo podía hacer solo. Exactamente. No, y lo bueno es que esa fue una buena noticia para el tiempo del primer siglo. Vamos a hablar, por ejemplo, la mujer para lo que eran la edad antigua no era necesariamente muy valorada. Era menospreciada en muchas ocasiones, era tomada como poco, como una cosa, literalmente. Y de momento esta fe cristiana que llega dice que no solamente los hombres, sino también las mujeres pueden recibir ese mismo Espíritu Santo. Incluso
¿Qué dice, Giancarlo, qué dice en Efesios capítulo 4, versículo 4? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mira eso, un solo cuerpo, un solo espíritu, somos uno. Incluso en Gálatas dice que ya no hay gentil, ni judío, ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús, porque Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que la iglesia también está compuesta de aquellos que son menospreciados. Todo el mundo, de todo. Todo el mundo. Mira, Gente que gente no espera que estén allí, gente que no quieren que estén allí. exactamente. Porque tú nunca sabes, pero la gente hace. Pero ponte a pensar, Giancarlo, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Mírate eso, de lo vil y menospreciado. Y la mayoría de nosotros somos así. Y de ahí está compuesta la iglesia. Nosotros somos gentiles, básicamente, ¿verdad? Sí. Ya más nada por la ciudad prometida somos despreciados. Pero no solamente eso. Y después nosotros mismos aquí, ¿vale? Mira, yo he escuchado de gente drogadicta que de momento entregan su vida a Dios y Dios los transforma en una cosa para pelo. Gente presa que salió de la cárcel también La cajada. Dios lo transformó. Gente que sale aún de la homosexualidad y lesbianismo, que Dios los transforma de una cosa. Yo hasta conozco. Sí. ¿Y qué pasa? De ahí, de esa gente, de las personas que tú menos te esperas, a veces ahí es donde Dios le gusta sacar gente. Es que él es que se ve su gloria, ¿verdad? Lo que es él haciendo su gloria. Es que tú ves el poder de Cristo. No es para ti, no es para, pero gloria, tuvo misericordia en ellos, claro que sí, pero es para demostrar Exacto. que tú con nuestra perspectiva, nuestros ojos bien limitados y el mundo drogadicto, ¿No? ya se acabó. Jesús le dijo algo a los fariseos que los chocó. Él les dijo que primero entran las prostitutas y los cobradores de impuestos antes que ustedes. ¿Tú sabes lo que es eso? Las prostitutas y los cobradores de impuestos antes que ustedes entran en el reino de Dios. Siempre me ha bajado cuando Jesús y Dios habla y dice una cosa. Es que él lo dice raspado. Sí, para tomar ese orgullo. Porque eran bien orgullosos en esos tiempos. Sí. Porque la iglesia era, a la misma vez, no es como ahora tanto, aunque todavía son orgullosos, pero antes la iglesia era tan amarrada al poder político. Sí. Y en este caso era el judaísmo. Y, El judaísmo estaba bien acajado. Eso era todo. Era la ley, el rey, eso todo tenía que ver junto. Exacto. So, cuando tú eras una posición religiosa alta, pues tú tenías poder alto. Ya tú eras vaya, la gente te veía casi como un rey. Oh my God, como un celebrity. ¡Ay, tócame las manos, sáname! Por ahí un tipo orgulloso. Pero ese es el problema. Porque esa gente, esos fariseos, creían que la entrada al reino de Dios era por su obediencia a la ley, a los mandamientos. Y no, Jesús Cantó su medalla. Mira, Jesús se oponía a ellos, era por su orgullo. Incluso les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar a otros. ¿Sabes lo que es eso? Exacto, ustedes están perdidos y por culpa de ustedes se pierden otros. Y se está viendo hoy en día con la iglesia y estos pastores que están bien mal. Que ya la iglesia no tiene su propósito, ya no llevan ni el evangelio. Ahora es un centro de entretenimiento. Que donde la gente va a filmar el día como attendance del domingo. Más nada para sentirse bien. Porque el pastor le dice que con hacer eso ustedes están bien y por darme chavo ustedes están bien. So, el pastor le da el seal of approval de ellos, no de Cristo, de que ustedes van para el cielo. No. You are saved. Thank you. Y eso no es lo que salva a alguien, sino es por medio de la fe. Es que, mira, es que Dios mismo te rescata y te salva. Eso es lo importante. Y entonces, resumiendo este punto, ¿qué es la iglesia local, como dice Jeff? Sino el reflejo externo del pueblo unificado de Dios. Es decir, si el pueblo de Dios es uno espiritualmente, han de ser uno exteriormente. Y yo creo que eso es un buen punto para una de las cosas de por qué nos debemos congregar. ¿Ve? No solamente unidad en lo espiritual, sino unidad exterior. La gente tiene que ver que nosotros nos amamos los unos a otros. Yo creo que eso está súper Porque claro. la unidad, pues, claro, si todos vamos a la iglesia los domingos, los vemos bien unidos, estamos sentados escuchando al pastor. Pero eso no es nada. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera se puede sentar a escuchar al pastor. Después de la predicación, ¿cómo está tu relación con los hermanos en la fe? Es una buena pregunta. Aquí empieza lo difícil, es que donde tú tienes que demostrar fuerza. Claro. Mira, y de nuevo digo, si tú te pones a pensar, somos seres humanos. Los seres humanos de por sí nos damos dolores de cabeza. ¿Sabes? Yo estoy 100% seguro que tú tienes familiares que tú amas un montón y a veces hacen cosas que te sacan por techo. Es la realidad. Tú los amas. Ellos son una persona bien cercana a ti.
pero también tienen sus cositas. Aquí en la iglesia somos una familia unidos por el Espíritu Santo. Sí. Y nosotros vamos a hacer cositas que nos vamos a sacar por techo unos a otros. Por eso es que Pablo dice, mira, tengan paciencia, perdónense unos a otros, ámense. Mira, sí, si este hace algo mal, corrígelo, pero después de eso, recíbelo si se arrepiente. Ve que hay esa dinámica familiar. No es, siéntate, escucha al pastor, vete, lárgate, estás bien. No, eso es parte de. Tú escucha la predicación, edifícate, pero después de eso, ama a tu hermano. Ujú. Reúnete con tus hermanos aparte después del servicio y dice, ¿sabes qué? Vente, vamos a salir, vamos a hablar un rato. Y de una vez aprovecha. Y si consigues a alguien que no conoce de Dios, le hablas de Dios Sí, porque juntos. ahí es que está la iglesia. Sí, lo bueno es que tenemos un punto medio, que es la iglesia, el templo, ¿verdad? Sí, Donde nos reunimos semanalmente, escuchamos las predicas, ahí se puede decir que es el principio. sí. Pero después de ahí, si la iglesia, cuando hay, como dice Dios, si hay dos o más personas reunidas a mi nombre, ahí está la iglesia. Sí. Y si tú te reúnes con amistades así, gente de la iglesia, buena, gente que comparten el Espíritu Santo y te reúnes para hablar. Es más, yo desde chiquito, a ver, ¿tú sabes qué esperan nenes de 15 años y lo iban a la casa de él y lo sentaban en el balcón y un momento, bueno, ¿qué tú crees de Dios? 2 o 3 horas hablando de Cristo. O hasta en los parkings de Vika y tener las mejores conversaciones santas, papi. Me acuerdo. Esos parkings de Vika macho, un día hay que predicar los parkings de Vika. Porque hay que llegaba la inspiración. No, y ese es el punto. Sí. O sea, reúnete con gente que en la abundancia de su corazón lo que haya es palabra de Dios. Sí. Y si no tiene palabra de Dios aún, pues motívalo. Sé tú. Exactamente. Que se canse, que tú le hables tanto de Cristo, que él te hable para atrás, porque tú lo has hablado tanto, y él dice, mira, pues esto es lo que hay. Pues el segundo punto sobre la iglesia es el siguiente. La iglesia es el pueblo santificado de Dios. Mira lo que dice Jeff. La iglesia es también el pueblo redimido de Dios que ha santificado en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Mira cómo dice entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo se refiere a los corintios de la siguiente manera. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, mira esto, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Mira que clase de saludo Pablo se tira ahí. Porque eso es un saludo. Él está diciendo, mira, a los santificados, los que son llamados a ser santos. Si usted ha leído la Biblia, tú sabes que Pablo tuvo que coger gil a los corintios. Un montón. Porque ellos eran... Ese es uno de los libros más que Pablo tiene. Él tiene que hablar fuerte sí, con ellos. Está ahí. Por eso es bien popular. Yo creo que de Corintios, cuando la primera vez que tú lees la Biblia, la primera vez que tú... Lo lees esa parte. Sí. O alguien te lea Corintios, tú vas a decir, pero Pablo tiene pero la lengua, Pablo, estás alto odio. Sí, y con todo eso siempre lo aclara. Mira, con amor lo que te estoy diciendo. O sea, él se lo sí, dice. Es verdad. Y él se lo dice, mira, yo soy judo en las cartas, pero con ustedes tú sabes que yo soy tranquilo, pero no me hagan ser fuerte con ustedes en persona. Es como un padre con un hijo, literal. Que cuando un padre te tiene que disciplinar, te lo va a decir, jaspado, tú estás haciendo mal, tú ves esto. Pero después te dice, después que pasa todo, te dice, amor, es lo que hay, amor. Y hablando de santidad, yo creo que eso es algo que hemos perdido como iglesia. Nosotros hemos perdido eso de rendirnos las cuentas unos a los otros. Hoy en día la gente no se atreve ni a hablarse. Mira. Ni para decirte, ejemplo, si una mujer viene, algo invasivo, una mujer viene a la iglesia, o sea, que a la gente le gusta vestirse para la iglesia. Sí. Y una mujer a veces te ven un poquito muy... sí, yo sé lo que te digo. ¿Verdad? Sí. Y no le van a decir nada, porque no se van a atrever. Exacto. ¿Verdad? Y no es que se vaya a decir de mala manera, porque las cosas se pueden decir bien, con respeto y con propósito, ¿verdad? Pero la gente prefiere criticarla. Decirle, Dios mío, yo no sé, voy a beber así. Ajá, mira cómo se viste. Válgame esa mujer, yo no sé. Eso, para la iglesia sí, imagínate cómo se viste por otro lado. Sí. Y nunca le hablan. Ahora viene y esa mujer está pensando ir a la iglesia, ¿verdad? Pero está acostumbrada a vestirse así porque es su forma de vestir ya en tu vida, antes de la iglesia, afuera. Y no sabe. O quizás necesita con esa conciencia, ¿verdad? Exacto. Y dice, pero ¿y si le duele? Es que le va a doler, no se va a hacer nada. Porque tú le estás diciendo a una persona algo que están acostumbrados a hacer, que ya no lo hagan hacer. Siempre va a haber incomodidad. Si tú quieres decirle algo, llamarle la atención a alguien y nunca va a incomodar, buena suerte, en verdad. Tú tienes que tener un poder supernatural. Porque hasta cuando Jesús llamaba la atención, créemelo, que la gente dolía. Pero mira, eso es algo fundamental. Si ella está en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, tal y como está, eso la va a convencer a abandonar esas prácticas que ella está haciendo. Porque si ella realmente es una persona que Dios salvó y santificó, con el tiempo ella va a empezar a abandonar eso. Se van a ver los cambios. Otro, si vas a acercarte a esa persona para decirle sobre esas cositas,
Mira, siempre di la verdad en amor, dice el apóstol Pablo. En amor. Es Clave. Mira, es difícil, te lo voy a decir desde ahora. Decir la verdad en amor es difícil, especialmente con aquellos que te han sacado por techo por mucho tiempo. Y lo digo de esa forma, ¿verdad? Jocoso. Por eso es malo dejarlo que se acumule. Si tú ves que un hermano está haciendo algo malo, no esperes 7 meses de la iglesia y de que tú digas, yo puedo mandar, yo sabía decirlo. No, porque explota. Explota, va a explotar. No. Eso es para todo, eso va cuando tengas relaciones, con tu familia, con tu pareja. Es un error común. Yo le he causado que uno tiene un problema con alguien y dice, pero yo aguanto, quizás cambie si no le digo nada. Y sin hacer nada, ¿verdad? No va a haber cambio. Y ahí es que viene decir la verdad en amor. Y eso es bien importante. ¿Y por qué? Mira, somos un pueblo santificado porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Mírate esto, rapidito. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, mira el propósito, ¿por qué Dios te salvó? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te salva, te purifica, te limpia, pero no es para que te quedes y no hagas nada después de eso. Es para que le digas a la gente, mira lo que Cristo hizo conmigo. Yo creo que eso es obvio. Incluso la razón por la que empezó este podcast fue justamente por eso. Recuerdo una conversación que estaba teniendo con Giancarlo cuando lo estaba dejando en su casa. Y estábamos dialogando y él decía, yo tengo que decirle esto a alguien, qué sé yo. O sea, porque él estaba recién experimentando esa conversión, ese amor por Dios. Y es que él quería compartirlo con alguien y salgo yo bien caripelado. Y le digo, pues vamos a hacer un podcast. ¿Sabes? Y cualquier persona que haya visto, si no has visto el primer episodio, tú vas a ver que se nota que es el primero por quality y todo, pero era literalmente un testimonio, era yo tirando testimonio, hablando de donde Dios me sacó, de su misericordia, los cambios, las cosas que antes yo no podía ver, ahora puedo ver, ¿verdad? Me limpió los ojos, estaban ahumados para cosas que yo justificaba muchas cosas, ya yo estaba feliz, yo estaba conformado con la vida, Sí. todas esas cosas juntas, y eso que yo no era ateo. Pero para que tú veas, me dice, pero no, yo era cristiano, perdido. Ciego, un cristiano ciego, que básicamente un cristiano carnal. Yo un cristiano carnal. Y después de eso, que pasé por momentos bien difíciles, bueno, digo que fue fácil, fue bien difícil, pues porque eso no es de un día para otro, hago, ya estoy, no, chacho. Muchas peleas, mucho dolor, muchas lágrimas. Pero después que pasa todo eso, vale la pena. Amén. 100%. De nuevo, vale la pena. Que si yo tuviera el poder de volver al pasado, yo digo, no, Giancarlo, tú vas a pasar por eso. Yo no lo quitaría, tú vas a pasar por eso, si no vas de mal en peor. Y de nuevo, porque Dios nos saca de esas tinieblas. Sí. Y a veces uno no sabe cuán ciego está hasta que Él te abre los ojos. ¿Sabes lo que es eso? A veces uno no sabe cuán ciego uno está hasta que Él te abre los ojos. Tú piensas que estás bien, tú piensas que no hay ningún problema, tú piensas, oye, mi vida está perfecta. Así estaba yo. Y no es hasta que Dios te mete el cantacito bien dado, como amor. Y Él te abre los ojos y tú te das cuenta, espérate, pero ¿por qué yo estaba haciendo todo esto? Y te dice, ¿por qué? Y es por eso... Y después el sentimiento que te das cuando estás leyendo la Biblia, estudiando, te sientes tan lleno y tan feliz, tan espiritual, ¿verdad? Con Dios. Y las cosas que antes te molestaban ya ni te molestan porque tienen un propósito más grande. Y algo que nunca te va a traicionar, que es Cristo. Algo que yo estoy seguro que nunca va a ser como un día para otro y de momento, ¡oh! Ya no está. Y nunca voy a sentir como yo le dije a Emma. ¿Cómo yo podía vivir como antes? Digo, ¿cómo yo podía estar como antes? Tan, ¿verdad? Tan, cuando ahora experimenta esto, dice, yo no quiero, nunca yo quiero volver a como yo me sentía antes. A que tú veas. Y yo creo que ese debería ser el deseo de cada cristiano. Incluso yo creo que es el apóstol Pablo que dice en 1 Corintios capítulo 6. Él menciona ciertos pecados que si tú lo estás practicando, no esperes entrar al reino de Dios. Y luego que él menciona esos pecados, él dice, y así eran a muchos de ustedes. Y así eran muchos de ustedes, pero ahora no. Ahora Cristo los salvó, los santificó, los separó de ese mundo. Y incluso en otro lugar él dice, muchas de las cosas que hacen en el mundo, ustedes lo hacían antes y a ustedes de la vergüenza decir que lo hacían. A ver, con eso sí. Y eso es importante de que como somos un pueblo santificado, que Dios nos sacó de nuestro pecado, nosotros cuando miramos nuestro pasado nos debería dar vergüenza en ese sentido de que estábamos viviendo lejos de A mí me Dios. da vergüenza. Ya me pregunté,
Las cosas, sí, por eso yo no vuelvo, escuchar el primer episodio, vergüenza, pero, ¡ah, va! Sí, porque o sea, tú no quieres volver a revivir lo que te alejaba de Dios. Sí. O sea, ya uno está con Él, ¿por qué volver a cometer eso? Fíjate, cuando pasan situaciones que, ejemplo, la vida que yo vivía antes, entonces si se presenta una situación donde alguien me está invitando a volver a salir, yo, Sí, tú olvídate de eso. reprenda el diablo. Pues gente, la iglesia es el pueblo santificado de Dios, llamados a ser santos porque Dios es santo. Y algún día tal vez discutiremos de la santidad de lleno. Completo. Un Y episodio entero. perfecto. El último punto. La iglesia es portadora de la verdad. Voy a leer esta porción porque es bien cortita, literalmente. Esta porción de Jeff. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad con el fin de protegerla y proclamarla. Dios nos ha confiado su palabra, la revelación de la verdad, al cuidado de su pueblo. Y sin la verdad, la iglesia deja de existir. Eso es bien importante. En una era posmoderna donde la cultura está conformada por el relativismo, subjetivismo y pragmatismo, eso está pesado, esas tres palabras están pesadas. La iglesia es la única luz que resplandece con la verdad en las tinieblas. Y repito, la iglesia es la única luz. ¿Por qué es la única luz? Porque tenemos la palabra de Dios, la única palabra de Dios. Giancarlo, tú me podrías buscar y leerme 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Claro que sí. Tengo aquí está esperando este momento. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira eso, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es la casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? No tuerzas la palabra de Dios, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Y si no me equivoco, fue el apóstol Pablo que dijo que los ignorantes y los indoctos tuercen la verdad para su propia condenación. Claro. ¿Qué quiere decir eso, brother? Vamos a hablar cómo es. Ten cuidado. Gente. No te creas que tú tienes la verdad simplemente porque tú te sabes uno que otro versículo. Estudia, aprende, averigua, asegúrate de que tú estás andando la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que no sea columna y baluarte de la verdad no es iglesia. Punto. No es iglesia, porque sin la verdad no puede existir. Como está diciendo él, yo estoy de acuerdo. Es la realidad. ¿Qué tú crees? ¿Yo estoy bien o estoy mal? Yo no sé. Es 100% correcto porque el propósito de la iglesia, como todo el mundo lo sabe, porque hasta tú lo sabes internamente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Llevar la verdad, llevar el evangelio, ¿verdad? Y cuando tú llevas el evangelio, vas bajado con todas estas condiciones, con la Biblia enterita, y por tú cambiar una o dos o tres cosas de la Biblia y no llevar la verdad, ya está, ya Eso es así. ya imaginaste. Es como un policía que coge algunas leyes, pero algunas leyes él las mira por al lado y no arresta, o no, en corte, mejor dicho, las leyes no se aplican. Pues, ¿cuál es el propósito de la corte? Si no es justa. Exacto. Si no están practicando lo que ellos predican. So, si yo como cristiano cojo versículos que me convienen o te digo los más lindos para que tú vayas a la iglesia, pero nunca te hablo de la verdad del evangelio y de tus pecados, pues Está estoy fallando. Está a mitad y ni siquiera vas a llegar a la verdad. Y las cosas a mitad no son nada, ¿verdad? Exactamente. Son una iglesia que no predique la verdad. No es iglesia. La única verdad está en la palabra de Dios. Esa es la verdad pura, la verdad que nunca se equivoca. Cuando se hable de la salvación, si no está apoyado por la Biblia, no le hagas caso. Cuando se hable de la oración, si no está apoyado de la Biblia, mira, no hagas caso. De nuevo, tenemos que como iglesia reconocer e incluso volver a ese principio de sola escritura, como sería la reforma. Sola escritura, que son un término latín, la Biblia solamente. ¿En qué sentido? En que nuestra autoridad debe ser únicamente y exclusivamente la palabra de Dios. No es que no se reconozcan otras autoridades, no es que vamos a rebelarnos contra el gobernador, no es lo que, eso es lo que estoy diciendo. Todavía. O qué sé yo, no te rebeles con tus pastores, no es lo que estoy diciendo, porque la misma Biblia te llama a someterte a tu pastor, ¿ves? Sí. Simplemente que la palabra final la tiene Dios. Yo creo que eso está súper claro. La palabra final la tiene Dios y la iglesia es portadora de la verdad. Yo creo que ese punto está discutido bastante bien, ¿verdad? Está ahí, está para dejarlo ahí. Es que lo hemos recordado tantas veces en este podcast. Y lo vamos a seguir haciendo porque Exacto. es nuestro propósito. Sí, mira, se llama el libro abierto por algo. I'm sorry. Y no es cualquier libro. Es el libro de la palabra de Dios. De nuevo repito,
¿Se debería leer otro libro cristiano? Yo respondí esa pregunta, búscala. No te voy a ni responder, búscala. Pero el punto es sí, deberíamos leer otro libro cristiano. Y otros libros cristianos que te acuerden Pero, de la importancia de la exacto, que el palabra de Dios. fundamento del libro, igual que tú escucharías a un pastor, que su palabra y lo que está escribiendo venga de La palabra de la Dios. Biblia. Y yo creo que eso está súper claro. Repasando, ¿cuáles son esos 3 puntos? Miren, la iglesia una. Somos uno en Cristo. Por ende, ámense los unos a los otros en amor. Segundo, santificados por Dios, vivan santidad, no solamente contigo, con tus hermanos. Ríndanse en cuenta los unos a los otros. Confiesen sus pecados los unos a los otros. Eso ayuda un montón. Te lo recomiendo. Y por último, la iglesia es portadora de la verdad. Predica la verdad. Estudia la palabra de Dios, escudriña la escritura. Yo creo que eso es algo que todos deberíamos hacer y deberíamos practicar. Si estás solo, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Estamos aprendiendo todo, pero busca ayuda, no te quedes solo. ¿Algunas últimas palabras, Giancarlo? Métete a la iglesia. ¿Qué dijiste? No, métete a la iglesia. Métete a la iglesia. Métete a la iglesia. No, verdad que como tú dijiste, si estás solo, hay mucha gente que yo sé que están solos. Y especialmente online. Sí. Que hay gente ha reemplazado la iglesia ya con la... Pero yo escucho predicaciones online, eso no estoy tan apartado. Mira, papi. Como digo, eso no es propósito de la iglesia. Eso es así. Eso no es una iglesia, porque tú estás escuchando a un pastor, pero Sí. no eres iglesia. No. Estás solo. Y créemelo, tú puedes ser la mejor persona más fuerte, la persona más antisocial, ¿no? Pero solo no vas a hacer nada. Eso es así. Porque no. Necesitas de la comunión de otros hermanos. Si, qué sé yo, un día no pudiste ir porque, ¿verdad?, se te rompió la pierna y no tienes quien te lleve a la iglesia, esas son situaciones extremas. Sí. Pero la mayoría del tiempo tú no estás así. Necesitas gente. Eso es bien importante que lo entiendas. Sin las personas, si el cuerpo de Cristo, créeme, no vamos a sobrevivir. Por eso es que Dios los puso, porque nos nutrimos mutuamente en amor. ¿Ok? Bueno, gente, ven, el Señor les bendiga. Espero que haya disfrutado de este primer episodio, no primero, sino primer episodio grabado. Sí, grabado, episodio 20. Episodio número 20. Y Gracias a cualquier Dios. cosita, cualquier consejo los dejan saber, pueden comentar, pueden tirarnos directos. Si Exacto. quieren algunos consejos, quieren algunas cosas, si les gustó, nos dejan saber. Exactamente. Si les gustó, dale like. Que esto solamente va para arriba. Mira, y suscríbanse también si no se han suscrito. Sí, Esto es bien hecho. con la esto es con la esperanza de seguir mejorando. ¿Ok? Bueno, gente, nos veremos en la próxima. Señor les bendiga.